Ya, buenas tardes, compañeros. Pasamos a la última parte de lo que es funciones, ya relaciones, ¿no? Ya hemos visto la clasificación y lo que nos faltaría ver de relaciones es el dominio y la imagen, ya cuando tenemos ecuaciones. Ustedes han visto cuando teníamos pares ordenados, ya les he explicado, ¿no? El primer componente era el dominio, el segundo componente era la imagen, ¿no? Y luego lo que es el conjunto de llegada, ya es el conjunto de partida y es el conjunto de llegada. Todo el conjunto de llegada es el condominio, ¿ya? Y si es que solo llegara al 4, solo llegara al 2, ¿no? Al 1, si solo llegara a estos elementos, esto es la imagen, ¿ya? Esto es la imagen o también se le conoce como rango. Cambio, todos los elementos que están predispuestos para que pueda llegar es el condominio, ¿ya? Pero solo a los que les llega es la imagen o el rango. Ya, para la parte de dominio y relaciones, cuando tenemos funciones, por ejemplo, ahí me dice ya el dominio y la relación, ¿no? El dominio es la relación del par ordenado XY, ¿no? Y ese par ordenado pertenece a los reales por los reales, ¿no? Entonces, son todos los números reales, ¿no? En el eje X y también son todos los números reales en el eje Y. ¿No? Cuando vean esta parte, es el conjunto de partida, ¿no? Lo que les explicaba, el conjunto de partida y es el conjunto de llegada, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es el eje Y, tenemos el eje X, ¿no? Y si te está diciendo de los reales, porque van a ser todos los valores del eje X ubican, ¿no? Negativos y tanto positivos, ¿eh? Eso significa de los reales. En los reales, ¿no? Conjunto de partida, conjunto de llegada. Y en el conjunto de llegada en el eje Y igual van a ser todos los valores negativos, positivos, ¿no? Hasta el infinito, ¿no? Hasta el menos infinito, hasta el infinito, menos infinito, hasta el infinito. Y ese es el conjunto de los dos conjuntos, ¿no? Ahí tenemos lo que es nuestra relación, ¿ya? Aquí tienen que tener cuidado, tienen que saber identificar en lo que es una relación y una función. Ya, por ejemplo, yo puedo tener esta relación R, digamos, ¿no? Que es el 1,1, luego puedo tener el 2,3, ya, luego el 3,4, digamos, ¿no? Esta es una relación normal. Luego puedo tener otra relación, digamos. Puedo tener el 1,1, luego puedo tener el 1,2, luego puedo tener el 2,3, digamos. Y ahí en aquí es donde tienen que identificar si es una relación o es una función. Ya en una función, el primer componente nunca se repite en cualquier par ordenado que haya. Como están viendo de acá a acá, no se repite. En cambio, en una relación, ya, si se repite, ya, si es que se repite dos veces el primer componente, ya no es una función, ya. Esto sí es una función, pero esto ya no es una función. Esa es la única condición, ¿ya? Y como están viendo, este R es una relación, ¿no? Y este S obviamente también es una relación, ¿ya? Este S, pero no es una función, ¿no? Entonces, de ahí es lo que les decía, que todas las funciones son relaciones, pero no todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones, ¿no? Entonces, esta es la única condición, ¿ya? ¿Y cómo llevamos esta condición de los pares ordenados ahora a lo que son las ecuaciones? Eh, Eso va a venir de esta manera. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo x al cuadrado igual a y más 2, digamos? O mejor, esta no, es al revés. ¿Qué pasa si yo tengo y al cuadrado igual a x? Bueno, es solo x, ¿no? Ya como si nosotros graficamos esto, ya sería de esta manera. Y si ustedes quieren graficar una función de esta manera, ¿no? Ustedes tuvieron una función larga, simplemente tienen que hacer una pequeña tablita ya con puntos. Es que todavía no dominan lo que es el tema de funciones o geometría analítica en el plano, ¿no? Porque esto más que todo lo tocan en cálculo 2. Lo que son parábolas, circunferencias, elipses, ¿no? Entonces simplemente tienen que graficar ya lo que es el X y lo que es el Y. Por ejemplo, ¿qué pasa si X es igual a 0? ¿Y cuánto va a valer?
va a valer 0. ¿No? ¿Qué pasa ahora si, qué pasa si x es igual a 4? ¿Cuánto va a valer y? Si despejamos y, aquí me va a dar más menos raíz de x, ¿no? Si x es 4, ¿cuánto va a valer y? Va a valer más menos 2. Y con esos dos ya puedo graficar, ¿no? Fíjense, x0 y y0. Ese es un punto, ¿no? Aquí está, ese es un punto en el plano, que es x0 y y0. Fíjense cómo en el fondo igual los puntos que tomamos en geometría analítica son pares ordenados, ¿no? Son pares ordenados que vienen de lo que es de las relaciones, ¿no? Entonces esto es como ir a lo más profundo de lo que es la matemática, ¿no? Y ver de dónde sale, por qué estamos tomando esto, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿qué pasa si x es igual a 4? ¿No? ¿Qué pasa si x es igual a 4? Entonces y va a tomar dos valores. Un valor va a ser más 2 y el otro valor va a ser menos 2, ¿no? Y vamos a tener un punto acá, que es el 4 y el 2. Y vamos a tener otro punto acá, que es el menos 4. No, perdón, el más 4 y el menos 2, ¿no? Entonces, como están viendo, esos puntos pertenecen a una relación, ¿ya? Fíjense, la relación tiene esta gráfica, ¿no? Y se acuerdan también que les decía, ¿no? Esta relación más antes, ¿no? Esta relación tiene su gráfica, ¿no? Pero esto es una relación al azar, ¿ubican? No solamente para ejemplificar, ¿no? Tenía su condición, pero su condición no era como esta una ecuación, ¿no? Pero cuando la relación ya tiene su ecuación, entonces se genera esta forma, ¿no? Que es de una parábola, ¿no? Lo que más se estudia, pero en el fondo ni siquiera saben de dónde viene, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá? ¿No? Estos puntos, como están viendo, esos pares ordenados, pertenecen a la relación, ¿no? Pertenecen a esta parábola. Entonces yo puedo colocar ahí mi relación, no sé, la parábola, digamos, ¿no? Y puedo colocar ahí todos los puntitos que están aquí, tan, 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 tan. No, pero fíjense cómo dentro de esos puntos va a estar el 4, 2 y también va a estar el 4 menos 2, ¿no? Y luego también estará el 0, 0 y aquí va a venir puntos infinitos, ¿no? Porque esto tiende hasta el más infinito, ¿no? Entonces, fíjense cómo se repite, ¿no? Aquí se está repitiendo el primer componente. Y ya les he explicado que si se repite el primer componente, no es una función, ¿ya? No se puede repetir el primer componente en una función, ¿no? Entonces, ahí fíjense cómo están identificando que esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación de dos variables, es una relación, pero no es una función, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo lo cambio? ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, ¿no? Y de la misma manera, si ustedes quieren graficar, ¿no? Y tienen que considerar el mismo caso. Grafica, ¿no? ¿Qué pasa si x, y? ¿Qué pasa si x es igual a 0? ¿Y cuánto va a valer? Y va a valer 0. ¿Qué pasa si x es igual a 4, digamos? ¿Sí? ¿Qué pasa si x es igual a 4? ¿X cuánto va a valer? 16, ¿no? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si... A ver, x cuánto puede valer? ¿Qué pasa si x es igual a menos 4? ¿Cuánto va a valer y? Va a valer 16. ¿Ubican? ¿No? Aquí va a ser menos 4 elevado al cuadrado, ¿no? Y eso les va a dar 16, ¿no? Negativo al cuadrado es positivo. Entonces ahí igual tuvieran dos puntos, ya que es un par ordenado que es el 0, 0, ¿no? Luego en x igual a 4, ¿cuánto valería? 16. Entonces va a estar acá, ¿no? Ahí va a estar y. Entonces este va a ser 4, 16. ¿Qué pasa si x es igual a menos 4? ¿Cuánto va a valer? Va a valer igual 16. Menos 4,16. Ya, y esto igual es otra parábola, ¿no? Solo que en el otro sentido, ¿no? Esta se va hacia el eje Y positivo, ¿no? El otro sí va hacia el eje X positivo. Ya, igual esta es una relación, ¿no? En el fondo, como les digo, toda función es una relación, ¿ya? Pero no toda relación es una función, ¿no? Eso. Ahora, dentro de esa relación, ya, digamos,
¿qué puntos va a estar? ¿No? Va a estar el 4, 16 y va a estar el menos 4, 16, ¿no? Y luego va a estar el 0, 0. Y luego ver igual más puntitos hasta el infinito, ¿no? Porque obviamente que hay más puntos, ¿no? Ubican, pertenece a los reales por los reales, ¿no? Puntos infinitos, a ver, ¿no? Ahora fíjense cómo no se repite, ¿ya? Y ustedes hagan la prueba para cualquier valor, no se repite el mismo primer componente, ¿no? No es lo mismo 4 que menos 4, ¿no? Es distinto. Por lo cual esta relación sí es una función, ya esta sí es una función. A esta ustedes la pueden llamar f de x igual a x al cuadrado. Ya por lo general este y se coloca f de x, pero trabajan de la misma manera, ¿no? Y o f de x es lo mismo, ya no se confunden. Entonces, como están viendo ahí, ya saben identificar cuál es una función y cuál es una relación. Ahora, en este caso, esta es una relación, ¿ya? Porque ahorita lo vamos a ver más al detalle. Ya, si queremos hallar el dominio o queremos hallar la imagen, tenemos que respetar estos tres criterios, ¿ya? Que es la división entre cero, raíz cuadrada de un número negativo o raíz par de un número negativo y lo que es el logaritmo de un número negativo. ¿Por qué tenemos que respetar ese 1 dividido entre 0? Porque una función es continua. Ya una función les va a decir de los reales en los reales, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tengan una función x igual a 1 sobre x menos 2, ¿ya? ¿Qué pasa si x es igual a 2? ¿Qué va a pasar con la función? F de x va a ser igual a 1 sobre 0, ¿no? Porque este x va a valer 2, ¿no? Ubican 2 menos 2, 0. ¿Eso qué te indica en tu función? ¿Ya? Que en este valor de 2, cuando x es igual a 2, ¿ya? Cuando x es igual a 2, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto es 1 entre 0? Esto es infinito, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tu función, digamos, está viniendo así, y en x igual a 2, perdón, digamos que tu función está viniendo acá, ¿no? Digamos así, así, ¿no? Y en x igual a 2, tu función se va al infinito, se va al infinito, ¿ya? Y eso significa que en x igual a 2 se crea lo que es una asíntota, ¿ya? Y en ese valor nunca toca a la función, ¿no? La función sigue yendo cerquita al eje, al 2, ¿ya? A lo que es el valor de 2, pero nunca lo toca. ¿Eso qué quiere decir? Que la función no es continua en ese punto, ¿no? Como se está yendo hasta el infinito, deja de ser continua, crea lo que es una asíntota, ¿ya? Y por lo tanto la función no está definida en ese valor cuando hay una división entre 0, ¿no ve? Como nunca está definida la función en x igual a 2, no es continua y se considera una indeterminación. Luego hay que tener cuidado con la raíz par de un número negativo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, si yo le meto raíz cúbica de 27, ¿cuánto es? ¿Qué es igual? Esto va a ser igual a 9, ¿no? ¿Cuánto es raíz cúbica de menos 27? Esto va a ser igual a menos 9, ¿no? Entonces, de las raíces impar, ya este es impar, impar, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren hallar la raíz de menos 1, por ejemplo? Y eso han de ver en colegio, ¿no? Y si es que no han visto en colegio, ya tienen que repasar. Ya todo esto, lo básico, todo esto que les explico, a veces tampoco me sabían explicar en lo que era la universidad, entonces tienen que buscar, no tienen que ser, no tienen que conformarse. Tienen que buscar en YouTube, tienen que buscar en libros, ¿no? Ya solo el que busca encuentra, si no busca no van, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 1? Ya, eso de este colegio es eso. Eso es el número imaginario, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si es la raíz, qué sé yo, la raíz, la raíz cuarta de menos 1? ¿No? ¿Esto qué es igual? Es el imaginario elevado a la 1 medio, ¿no? Eso es, ¿ubican? Entonces, siempre va a ser la raíz par de un número negativo, ya cualquiera que sea. Por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de menos 2, esto es lo mismo que menos 2 por i, ¿ya? O no, perdón, raíz de 2
por imaginario. Ya, y sí, y siempre estuvo mucha atención desde el tema de conjuntos. Ustedes saben que todavía no estamos trabajando con imaginarios. Ya nosotros trabajamos en los reales en estos temas, ¿ya? No trabajamos con los números complejos imaginarios en estos temas, ¿ya? Eso es al final cuando vamos a trabajar con números imaginarios. Entonces no puede existir raíz par de un número imaginario. Esas son las condiciones que tienen que tener en cuenta. Ya esto tanto para hallar el dominio de una relación como para hallar el dominio de una función, porque ustedes ahora que les he explicado ya saben diferenciar entre una función y una relación, ¿no? Entonces tanto para los dos sirve estos criterios. Luego, no puede ver el logaritmo de un número negativo, porque igual se vuelve un número imaginario, ¿ya? Eso nada más. Y por si acaso, ¿no? El logaritmo de 0 es menos infinito, ¿ya? Eso. Hay otros que consideran, hay otros que no, pero aquí en el libro le está diciendo, ¿no? Número negativo nada más. Entonces A tiene que ser mayor o igual que 0. Ya tienen esas consideraciones para hallar lo que es el dominio. Ya para hallar el dominio, ustedes tienen que hallar lo que tienen que despejar la variable y, si es que tuvieran alguna relación. Ya, por ejemplo, igual vamos a... Ya, por ejemplo, si yo tuviera una función, ¿cómo puede ser mi función? Ya, por ejemplo, la función del seno. Ya, es igual de este colegio, ¿no? La función del seno. La función del seno viene así. Es una función periódica, ¿no? De esta manera. Ahora, ¿para qué es buena? Ejemplifica este seno. Ya lo que es el seno de x, ¿no? Esta es una función, ¿ya? ¿Qué pasa si x es 0? Ya por eso, ¿no? Colocamos seno de 0 a que era igual a 0, ¿no? Entonces, fíjense, cuando x es igual a 0, la función ¿cuánto vale? Y o f de x. También vale 0, ¿no? Es este punto. 0, 0, ¿no? En el pico más alto, la función seno. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo el seno de 90 grados? ¿Cuánto es eso? 1, ¿no? Entonces, esto borraré. Cuando x es igual a 90, ¿no? Seno, ¿cuánto va a valer el valor máximo de la función seno? 1. ¿Qué pasa cuando yo coloco, qué pasa si x es igual a 270? Sí, 270 es. ¿Cuánto va a valer seno? Si ustedes lo colocan en la cálculo, ¿no? Va a valer menos 1. Entonces la función seno, fíjense que siempre va a estar su valor máximo en 1 y su valor mínimo en 1. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que el dominio de esta mi función ya va a ser igual a esto, intervalo cerrado 1, porque toma el valor de 1, ¿no? Como están viendo acá. Luego va a ser menos 1 y cerrado. Otra forma de colocar lo que es el dominio. El dominio igual lo pueden colocar así. X pertenece a los... No. Me estoy confundiendo. Esto no es el dominio. El dominio son todos los puntos del eje X que toma en cuenta la función. La función seno va a venir así, desde el menos infinito hasta el más infinito se va. Entonces, toma todos los puntos de los reales. Por lo tanto, el dominio de función son todos los reales nada más. Aquí el dominio de función, igual entre llaves, X pertenece a los reales. Ahora la imagen de mi función, ya son todos los puntos del eje Y que toma mi función, ¿no? Entonces la imagen de mi función, ya que va a ser igual, eso, va a ser entre 1 y menos 1, ¿no? O más correcto, tal vez. Desde menos 1 hasta 1, ya, eso es la imagen de mi función, ¿no? Desde menos 1 hasta 1 son todos los puntos que llega a mi función, ¿no? Otra forma de colocar eso es que la imagen de mi función va a ser igual a
Y, ¿no? Todos los puntos del eje vertical son Y. Y pertenece a los reales, tal que Y es mayor o igual que 1, menor o igual que, mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1. Esas son las formas de anotar ya lo que es el dominio y lo que es la imagen. Entonces, como están viendo, la imagen son los puntos en Y, ¿no? En el eje vertical, y el dominio son los puntos en X que llega a tocar la función. Ya con todo eso voy a correr a partir de ahora. Si tienen preguntas más teóricas de esa manera, entonces ya directamente revisan sus diapositivas del ingeniero. Ya, para encontrar el dominio tengo que despejar lo que es Y. Ya de acá despejo, ¿no? Fíjense, estoy factorizando, me queda x al cuadrado menos 4 y es igual a 4x. De acá despejo lo que es Y, todo lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y al despejar este cuadrado va a pasar con más menos, ¿no? Va a pasar con el más menos el Y. Ya, ahora, cuando yo despeje Y para encontrar el dominio, ¿qué valores va a tomar lo que es X? Veo si hay una división entre 0. Sí, hay una división, ¿no? Fíjense, cuando la variable está en el denominador. También tengo lo que es la raíz, ¿no? Tengo un radical. Por lo tanto, todo lo que está dentro del radical no puede ser negativo. ¿Cómo hago que no sea negativo? Que todo lo que está aquí adentro sea mayor que 0. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Mayor o igual que 0. En esta parte del libro se habrá equivocado, ¿qué ahora pasó? Pero cuando hay raíz de 0, ¿no? Aunque sea negativo, esto igual va a seguir siendo 0, ¿no? No hay ningún número imaginario aquí. Ya, entonces todo esto tiene que ser mayor que 0, ¿no? Si factorizo, esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Va a ser x menos 2, x más 2. Ya, de acá, una vez tienen que factorizar todo, ya, y su x tiene que quedar siempre a la derecha. Por ejemplo, voy a ver casos en que está así, 1 menos 4, entonces tienen que multiplicar por menos 1, ¿no? Y les tiene que quedar 4x al cuadrado menos 1, ¿no? Y cuando multiplican por menos 1, esto cambiaría, ¿no? De esta manera. Entonces siempre el x tiene que estar a la derecha, ¿ya? Una vez que están en eso, sacan sus raíces, ¿no? Por ejemplo, aquí la raíz de este es 2, ¿no? La raíz de este x más 2 es menos 2. Aquí tiene dos raíces porque es una ecuación de segundo grado, ¿no? Que es la misma, 0 y 0, ¿no? Dos raíces. Ya, y luego, como les he dicho, no existe división entre 0, ¿no? Entonces, x no puede valer 2, ¿no? Porque 2 menos 2, 0, ¿no? Esto entre 0 e infinito, y eso es una asíntota, ¿no? Entonces, no puede haber eso, ya, por lo cual, estas dos soluciones de 2 y menos 2 se las deja en intervalo abierto, ¿ya? Es decir, que solo tomamos valores hasta cerca del 2, pero nunca tomamos el valor de 2, ¿no? Para que esto no se haga 0. Ya, luego lo que les decía, ¿no? En el 0 hay dos soluciones, ¿no? Como está en la parte del numerador, ya en la parte del numerador, entonces no importa que el numerador se haga 0, ¿no? Pues 0 sobre 2 es 0, ¿no? Y esto no es una asíntota, nada, solamente es un valor, ¿no? Es como decir, está en el origen y ya está, nada más. Hay que repasar. Luego lo que es el dominio de mi función, ¿no? Entonces una vez que yo encuentro ya mis raíces, si es mayor o igual que 0, y esto lo habrán visto ya en ecuaciones, en lo que es cálculo 1, ya por eso todo está unido, ya no tienen que repasar todo. Ya, si es mayor o igual que 0, o si es mayor, empiezan por la derecha por verdadero. Si es menor o igual que 0, empiezan por la derecha por falso. Ya, otra forma de que se den cuenta qué conjunto es solución o qué conjunto es falso. Toman un valor de acá, por ejemplo, entre el menos 2 y el menos 1 entre el menos 2 y el 0 es el menos 1, ¿no? Toman este valor de menos 1, ¿ya? Y lo reemplazan acá. Ya lo reemplazan aquí, ¿no? Es que dicen x es igual a menos 1. Y eso se reemplazan acá. Aquí les va a quedar 4 por menos 1 elevado al cuadrado sobre menos 1, menos 2, ¿no? Y aquí les va a quedar menos 1 más 2. Y eso tendría que ser mayor o igual que 0. ¿No? Aquí les va a dar 4 sobre menos 1 menos 2, menos 3, menos 1 más 2, 1, 1, ¿no? Eso tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Aquí, ¿cuánto es? 4 sobre menos 3, ¿no? Y este 4 sobre menos 3 es mayor que 0, no, porque este es un número negativo, no va a ser mayor que 0.
Por lo cual se dan cuenta que este conjunto que está entre -2 y entre 0 no pertenece, es falso, ¿no? No está la solución en este conjunto, ¿no? En ese intervalo. Entonces toman así valores, ya, pero la regla es más rápida, es decir, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Intercalando, ah, intercalando, ahorita les acabo de decir, intercalando rangos, ¿no? Verdadero, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso, verdadero. ¿No? Y el dominio de mi función, ¿ya? No de mi función, el dominio de mi relación Y, ¿no? Porque es Y. Ya, clarito se nota a leguas que esta es una relación. Porque ya les he explicado, ¿no? Al despejar, al despejar Y, fíjense que les da dos valores. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, X, ¿qué pasa si X es igual a 4? ¿No? Aquí es el plazo, bla, 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 digamos que me va a dar, no sé, 9, digamos. Raíz de nuevo, 3, ¿no? Más menos, Y. ¿Eso qué significa? Que para X igual a 4, un Y te va a dar ¿cuánto? 3. Y el otro, para X igual a 4, igual el otro Y, ¿cuánto te va a dar? -3, ¿no? Entonces repite el primer par ordenado. Esto no es una función, esto es una relación nada más. ¿Ya? Entonces es la imagen de mi relación, ¿no? Como están viendo acá. La imagen de mi relación, ¿ya? Aquí sí, está bien. No, el dominio de mi relación, ¿no? X pertenece a los reales, tal que se tiene que cumplir esta inecuación, ¿no? Otra forma de anotar esto, otra forma de anotar es esto, ¿no? Fíjense, aquí sería el dominio de mi relación va a ser intervalo abierto, menos infinito, coma, -2, intervalo abierto, unión, el 0 se toma en cuenta, ¿no? Fíjense el 0. Entre aquí se toma en cuenta el 0. Entonces, unión, bueno, todavía no. Intervalo abierto, 2, infinito, intervalo abierto, unión 0. Ya listo, ahí lo pueden colocar, ¿no? Esta es otra forma de escribir, de anotar esto, ¿no? Pueden utilizar esto o esto, los dos está bien. ¿No? Y aquí, fíjense, igual está anotando esto, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Solo que escrito de otra forma, ¿no? -1, menos infinito, 2, intervalo abierto, ¿no? Ya saben, este intervalo abierto y este intervalo cerrado, ¿no? Aquí estaría mejorcito. Intervalo cerrado, cero, intervalo cerrado. Sí, ahí está bien. Luego, para hallar la imagen, tenemos que despejar X, ¿ya? De la ecuación que tengo. Entonces, de aquí despejamos X, que es exactamente lo mismo, todo es lo mismo, ¿no? Y el intervalo, obviamente, si todo es lo mismo, pues va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, la imagen de mi función Y, ¿no? Va a ser igual, la misma, ¿ya? Solo que aquí cambia, ¿no? Para el dominio es X, ¿ya? Las X, ¿no? Para el dominio ya les he explicado. En cambio, para la imagen son los Y, ¿no? Entonces aquí Y pertenece a lo real, tal que, ¿no? Está aquí en función de Y, ¿ya? Y si lo queremos colocar así en intervalos, ¿no? Es lo mismo. Abierto, -2 abierto, unión, 0 cerrado, ¿no? Unión, abierto, 2, coma, infinito, abierto, ¿no? Ya pasamos al siguiente problema. Y bueno, los ejercicios simples, la teoría ya la voy a hacer con el Inge, entonces vamos a tocar casos especiales nada más, ya igual por el factor tiempo, no hay tiempo, muy rápido así el avance. Entonces determina la función, ya, esta es la función. Ya, esto nos dice que es una función, ya les está diciendo. Entonces ustedes ya no necesitan comprobar nada aquí, si es relación o si es una función. Ya más antes, si se fijaban, nos daba lo que es la relación, ya pertenecía a los reales. Este era el conjunto de partida y este era el conjunto de llegada, ¿no? Ya, ahora aquí les está dando el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Es el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Puede haber casos que les diga así, ya, puede haber nomás. Definida por la función, ¿no? Ahí nos da una función, ya. Ahora nos pide determinar si es biyectiva.
Para determinar si es biyectiva, una función tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva o también le dicen suryectiva, ¿ya? Cualquiera de los dos. Entonces tiene que ser inyectiva y también tiene que ser sobreyectiva. Cuando una función es inyectiva, aquí está su definición, f es una función inyectiva, f es una función definida en el conjunto A al conjunto B, es inyectiva si solo si todo x, supongo todo x sub 2, pertenece a mi conjunto de salida. ¿Ya? Entonces, mi función evaluada en x sub 1 tiene que ser, mi función evaluada en x sub 1 igual a mi función evaluada en x sub 2, tiene que ser, si hacen esta igualdad, ya les tiene que dar que x sub 1 tiene que ser igual a x sub 2. Si se cumple todo esto, significa que mi función es inyectiva. Entonces aquí yo tengo mi función, ¿no? Entonces f de x sub 1, ¿qué tienen que reemplazar? Y una cosa más, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo f de a? Si ya conozco esto, que es menos 2 por a más 1, ¿no? ¿Ubican? ¿Qué pasa si yo les digo f de b? Menos 2 por b más 1, ¿no? En vez de x solo hay que cambiar lo que está acá, ¿no? En dónde se está evaluando la función. Entonces acá les está diciendo f de x sub 1, entonces aquí va a ser x, en vez de x, ¿qué va a ser? X sub 1, ¿no? Si aquí les dice f de x sub 2, aquí va a ser x sub 2. Y ahí eso nada más, y tienen que igualar esto. Entonces igualan f de x sub 1 igual a f evaluada en x sub 2. No es igual a esto. Ya de acá, fíjense que se simplifica. Se anula lo que es el más 1, se simplifica el menos 2 y me queda x sub 1 igual a x sub 2, ¿no? X sub 1 y x sub 2 pertenece, ya tienen que aclarar esto, que pertenece a mi conjunto de llegada. ¿Por qué? Porque fíjense que les de todo x sub 1 pertenece al conjunto de partida, ya, conjunto de partida, perdón. Entonces, eso, ya x sub 1 y x sub 2 pertenece a mi conjunto de partida, ¿no? Entonces, como de acá, de todo esto, hemos llegado a esto, ¿no? Se ha cumplido esto, F es inyectiva. Para que sea sobreyectiva, ya esto casi nadie no se entiende a la primera. Y esto tampoco se entiende, ¿no? Parece que se habla en chino. Pero esto es fácil de entender. La inyectiva es mucho más fácil de entender. ¿Qué pasa si ustedes tienen esta función? O la misma función inclusive. Mejor todavía. ¿Qué pasa si x es igual a 0? ¿Cuánto les da? ¿Y cuánto va a valer? 1, ¿no? Cuando x vale 0. ¿Qué pasa si x vale... ¿qué pasa si x vale 1? Ya, cuando x valga 1, ¿cuánto va a valer y? Va a valer menos 1, ¿no? Menos 2 más 1, menos 1. Entonces ahí ya tengo 2 puntos, ¿no? Por lo cual mi función va a venir de esta manera. Va a ser acá, ¿no? Esa es mi función. F de x, ¿no? Ahí están graficando esta función. Y ahora, ¿qué les dice esto? ¿Qué significa esta definición? Les está diciendo, ¿por qué no debería de explicarse esto? Es porque les explico. Les está diciendo que si tú evalúas tu función en un punto, ya por ejemplo en 1, ¿no? Y si tú evalúas la función en otro punto, ya, ¿no? Por ejemplo, ya un punto aquí que no conozco, pero al final te da, al final te da que x sub 1 es igual a x sub 2, es decir, que es el mismo punto, ¿no? Tiene que tener un solo valor para y. Ya es medio complicado. Creo que es mejor partir, que es medio complicado de entender. A ver, dicho en otras palabras, es que para cada punto de x solamente tiene que haber un valor para y, ¿ya? Por ejemplo, no sé no. Ya, para cada valor de x tiene que haber un solo valor de y. Ya, por ejemplo, hay casos que para el valor de x, perdón, ¿cómo esto? Para, ya, hay casos para,
¿qué se llama? Para... Estoy pensando en un ejemplo. Hay casos en los que no se cumple esto. Ya, por ejemplo, 2 menos 1. ¿No? Y luego, por ejemplo, ya 3. Ya 3 menos 1. Ya, por ejemplo, digamos que yo tengo estos pares ordenados, ¿no? Acá fíjense, el primer componente no se está repitiendo. Pero fíjense cómo el segundo componente sí se repite, ¿no? Entonces, para este valor de x tiene un menos 1, pero para este valor de x también está el mismo menos 1. ¿No ubican? Entonces, no se cumple esto de la inyectividad, ¿no? La inyectividad te dice que para cada valor de x tiene que tener su único valor de y. Entonces, para este x tiene que tener un solo y, ¿ubican? Entonces, acá no se está cumpliendo esto, por lo tanto, esto no es inyectiva, ¿no? Entonces, eso es lo único, ¿ya? Va a haber funciones, va a haber casos en los que van a ver este caso, ¿ya? Van a ver este caso. Solo que ahorita no estoy bien, estoy pensando cuál de las parábolas es la que me da esto. Ya. Por ejemplo, ¿se acuerdan la parábola que hemos hecho hace ratito? Tenemos acá, ¿no? Una parábola acá. Y para este valor de x, por ejemplo, en 4, ¿cuánto me daba? 16, ¿ubican? Y para este valor de menos 4, ¿cuánto me daba? 16. ¿No? ¿Ubican? Para este y se está repitiendo para dos valores de x, ¿no? Entonces, esto no es inyectiva, ¿ya? Cuando dos y's se repiten para distintos valores de x, ¿no? Entonces, cuando los puntos en y se repiten para valores de x, no es inyectiva. En cambio, cuando es una recta, ¿no? Así bonito, cuando es una recta, como están viendo acá, fíjense que para todo x solamente tiene un y, nada más. Para este valor de x igual un y nada más, ¿no? Entonces, con esta ecuación es más fácil de demostrar, ¿no? Que en el fondo les dice eso, ¿ya? Aunque aquí un poquito más difícil de explicar. Entonces, esa mi función es inyectiva, ¿ya? Y una cosa más, fíjense, x les está diciendo pertenece entre menos 4 y 3, ¿no? Entonces acá el máximo punto a donde va a llegar mi funcióncita va a ser en menos 4. Y acá simplemente va a llegar hasta 3, ¿no? En ese rango está x, ¿no? Entonces hasta ahí nomás llega mi función. Esta función no tiende al infinito, ¿no? Solo hasta 3 y en menos 4 se maneja. En ese rango, ¿no? Eso les está diciendo esto. ¿Ya? Listo, ya sabemos que es inyectiva. Ahora, ¿qué es sobreyectiva o suryectiva? Ya la condición para que una función sea suryectiva o sobreyectiva es que el rango, una cosa más, el rango y la imagen son lo mismo. Ya cuando ustedes vean rango de una función, es lo mismo que imagen de una función, ¿ya? Ya cuando el rango y la imagen sea igual al conjunto de llegada o el condominio. ¿Cuál es el conjunto de llegada? Este es el conjunto de llegada. Entonces a esta función ustedes le sacan la imagen de la función. Ya saben cómo sacar imágenes, ¿no? Ya les he explicado. También tendrían que repasar con el ingeniero, ¿no? Y si la imagen de mi función es igual a mi condominio, ya este es el condominio, ¿no? El condominio de mi función. Si la imagen de mi función es igual al condominio de mi función, entonces la función es suryectiva. Ya, eso nada más es suryectiva. Eso, nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no, ya no lo explico. Ya, entonces acá yo tengo mi función, ¿no? F de x, ya. Ese f de x ya les he dicho que yo puedo colocar que sea y, ¿no? Aquí y. Ahora, ¿cuál es el dominio? ¿No? Porque aquí yo tengo x. O tengo que partir del dominio, ¿ya? Mi dominio es este. X se maneja en estos rangos, ¿sí o no? Entonces, X es mayor que menos 4, ¿no? Porque es conjunto abierto, ¿no? Mayor que menos 4. No es mayor o igual, no es conjunto cerrado, ¿no? X es mayor que menos 4 y es menor o igual que 3, ¿no? Conjunto cerrado. Ahora, yo tengo que hacer que este X, que mi conjunto de partida, se asemeje a mi función, ¿ya? Entonces yo lo multiplico por menos 2, ¿no? Aquí va a ser menos 6, aquí va a ser menos 2x, aquí va a ser menos 4 por menos 2, 8. Y fíjense cómo este menor igual ha cambiado a un mayor igual. Este menor o este mayor ha cambiado a un menor. ¿Por qué? Cuando multiplicas por menos 1 cambia, ¿no? Las desigualdades. Esto igual de cálculo 1. Tiene que meterle ganas, muchas cosas.
¿no? Ahí, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que me falta? Le sumo más 1, ¿no? Más 1. Sí, menos 6 más 1, menos 5. Aquí más 1 y este 8 más 1, 9, ¿no? Sí. Ya. Ahora, todo esto, ¿a qué es igual? A Y. Entonces, Y, ¿en qué rango se va a manejar mi imagen? Mi imagen, ¿no? Según el conjunto de salida, ¿no? A ver, ¿cómo les explico gráficamente? Muchas que es muy abstracto este tema, en serio. Es para uno que le guste siempre. Por ejemplo, yo tenía mi conjunto de salida, ¿no? Eso ya, aquí está mi conjunto de salida. Está entre el menos 4 y 3, ¿no? Está mi conjunto de salida, pertenece a los reales, ¿ya? Esto, cuando está así nada más no les dice reales, pertenece. Entonces, hasta el menos 4, todos los numeritos hasta el 3, ¿no? Y lo que me está diciendo esto, el análisis que he hecho, ¿no? Cuando yo reemplazó la función, me está diciendo que mi y ya va a ser mayor o igual que menos 5. Va a estar entre 5 y va a estar entre 9. Es decir, que de todos estos valores que yo obtenga, ¿no? Todas sus flechitas van a ir en ese rango, entre menos 5 y entre 9. Pero ¿cuál es mi conjunto de llegada? Es entre menos 9 y 13. Dense cuenta, es entre menos 9 y es entre menos 13. Entonces aquí hay más valores todavía para mi conjunto de llegada, ¿no? Ahora yo les pregunto, esta obviamente es la imagen, ¿no? Todo lo que llega al conjunto de llegada es la imagen. Y todo esto, ¿no? Desde el menos 9 hasta el 13 es el condominio. Pero dense cuenta que el condominio, ¿por qué está esto? Que el condominio de mi función, o sea, el condominio de mi función no es igual a la imagen, no está llegando a todos los valores, como les he dicho, ¿no? Es distinto esta imagen que el condominio, por lo tanto no es sobreyectiva, ¿ya? Y si no es sobreyectiva, no es biyectiva, ¿no? Entonces esa es la condición para que sea sobreyectiva. Tienen que hallar la imagen y tienen que comprobar con el condominio, ¿no? Luego, en un apartado aparte, ya si yo quiero hallar la inversa de esta mi función, que igual es algo bastante elemental, ¿no? Si yo quiero hallar la inversa, simplemente tienen que despejar x, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tenía mi función, ¿no? Como y esa es mi función, yo despejo x, ¿no? Despejo x, ¿ya? Y esa es la inversa de mi función, ¿no? Y este y, en vez de y, lo convierto en un x, y esa es la inversa de mi función. ¿Qué cosa más a tener en cuenta? Que solamente puedes tener inversa de una función si tu función es inyectiva, ¿ya? Para que tengas inversa, tu función tiene que ser inyectiva. No necesariamente tiene que ser sobreyectiva, ¿no? Si es sobreyectiva y es inyectiva, es biyectiva, pero eso es clasificación de funciones, ¿no? Entonces, otra cosa es la inversa de una función, ¿no? La inversa de una función, para que tenga inversa, tiene que ser inyectiva. Listo, con todo eso claro, pasamos al siguiente problema, que es, entre comillas, sería el problema más difícil para hallar inyectiva, biyectiva y inversa, ¿ya? Es el problema más difícil que pueden encontrar. No creo que encuentren otro. ¿Ya? ¿Qué clase de función es esta? Fíjense que esta es una función medio fea al principio, ¿ya? Pero eso es una función por partes, ¿ya? ¿Qué les está diciendo este x mayor o igual que 3? Ya habría que graficarlo, ¿no? Pero no lo voy a hacer a detalle, que no hay tiempo. Esta es una función, no sé cómo irá, no sé si irá así, será recta, ¿no? Bueno, obviamente no es recta. Pero les está diciendo, esta función va a ser de este mayor o igual que 3, ¿no? Entonces va a ser aquí conjunto cerrado y aquí va a venir esa mi función. Esa va a ser f1. Ahora, esta otra función, fíjense, igual, esta ya va a ser tipo parábola, algo. Pero esta está entre menos 1, ya, conjunto cerrado. Entonces aquí va a ser intervalo cerrado. Y 1, intervalo abierto. Entonces aquí es intervalo abierto en 1. ¿No? Y esa mi función, qué sé yo, vendrá así, ¿no? Y hasta aquí, ¿no? Esta es una función por tramos, como están viendo, ¿no? De este x mayor o igual que 3 es esa función, ¿no? Entre este rango es esta otra función, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo te digo, hay el valor de mi función cuando x es igual a 4? Entonces tú colocas 4. ¿En cuál tienes que reemplazar 4? En la F1. ¿Cuál es F1? Esta, ¿no? Si yo te digo cuando x es igual a 0,
¿A cuál llega el 0? A esta función, al f2. Entonces, ¿en cuál tienes que reemplazar? Ah, en esta, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja esta función, ¿ya? Es una función por tramos. Ahora, para hallar la inversa de este tipo de funciones, que es lo más complicadito, ¿ya? Lo primero es que tienen que comprobar la inyectividad, ¿ya? Tienen que dividir esta función en sus funciones que tengan. En este caso tiene una función f1 y una función f2, ¿no? Entonces, para que sea inyectiva, ambas funciones, tanto esta como esta, tienen que ser inyectivas. Ya fíjense que esa parte de la inyectividad ya es bastante sencillo, eso no lo voy a repetir, ¿ya? Y lo único que se tienen que dar cuenta, que este es el dominio de esta función, ¿no? Por lo cual, una vez que yo ya he demostrado que es inyectiva, ustedes lo repasan aquí en el PDF más, ¿no? Entonces, tanto este x1 como x2, al sacar la igualdad en la inyectividad, pertenecen a su dominio, ¿ya? A su dominio. Luego, para la otra función, lo mismo. Ya fíjense cómo aquí ya estoy demostrando, ¿no? Ahí lo que pasa, bla, bla, bla. No, esto ya es algebraico, tampoco es no perderse. ¿No? Y otra vuelta, x1 y x2, ese x1 y x2 pertenece a ese dominio, ¿no? A ese dominio de mi función. Ya, y fíjense que al final sí cumple, ya que x1 es igual a x2 y x1 es igual a 2, por lo tanto es inyectiva, por lo tanto es inyectiva. No hay mucho lío acá. ¿En dónde viene el chiste? El chiste viene en la parte de que aparte de que tiene que ser inyectiva, ¿ya? Los rangos de estas mis funciones, ¿ya? Los rangos de estas mis funciones, la intersección de sus rangos, ¿no? Que es lo mismo que decir imagen, ¿no? Tiene que ser igual a conjunto vacío, ¿ya? Esto ustedes, si es que lo piensan, si es que lo analizan un poquito más, ya como les dice, es una función por tramos, ¿no ven? Es una función por tramos, entonces aquí hay una función, digamos, ¿no? Y digamos que aquí hay otra función, ¿ya? ¿No? Y fíjense cómo la imagen de esta mi primera función va a venir a ser, de esta mi función azul primero. Fíjense que va a ser todo esto, tan, 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 mi imagen, digamos, ¿no? Hasta aquí, tan, mi imagen, todo esto es de azulcito. Y la otra imagen va a venir a ser todo esto, ¿no? Todos los elementos en Y, ¿no? La imagen, ¿no? El dominio son los elementos en X. Entonces, fíjense cómo chocan en una parte, ¿ya? Cómo chocan. Y cuando tú quieres hacer la inversa de la función, ya la inversa de la función se distorsiona, pero esta parte que chocan no se sabe cuando tú colocas un punto aquí, digamos, o sea, cuando tú haces la inversa de la función, ubicas que tus y's pasan a ser x, ¿no? Entonces ahora esta se va a volver x, ¿no? Y tus x pasan a ser y, al hallar la función inversa, ¿no? Entonces cuando coloques un x acá, ya cuando tú coloques un x acá, cuando ya saques la inversa, este x, te pregunto, ¿va a pertenecer a esta función de azul o va a pertenecer a esta función de rojo? ¿Ubicas? Chocan ahí, ¿no? Cuando hay una intersección en sus imágenes. Por lo cual es que el rango de tanto de la primera función como el rango de la segunda función no tienen que chocar, ¿ya? Entonces la intersección de estas dos tiene que ser conjunto vacío. Ese conjunto vacío, ¿qué significa? Significa que una función puede estar acá, ¿no? Tan, tan, acá. Y la otra función, ¿dónde va a estar? La otra función va a estar aquí abajito. Tan, tan. ¿No? Entonces el dominio de esa mi función de azul va a ser toda esta línea azul, ¿no? Ubican todos los elementos del eje Y hasta acá. Y los elementos o la imagen de esta mi función de rojo va a ser todo esto, ¿no? De acá arriba. Pero en ningún momento chocan, ubican. Entonces la intersección de mi imagen de mi función 1, intersección imagen de mi función 2, ¿a qué es igual? Es igual a conjunto vacío, porque no tienen ningún elemento en común, ¿no? Entonces cuando tú tengas un valor de x, tranquilamente pertenece a esta función, o cuando tú tengas un valor de x, pertenece a esta función. No, no hay ese choque, ¿no? Como les digo, eso significa esto, ¿no? Entonces, para que sea inyectiva, también tiene que cumplirse esto, ¿no? Entonces, verifican, ya son inyectivos, ya todo bien, ¿no? Y luego tienen que cumplir esta función. Eso es lo único difícil de esta función, ¿ya? Entonces, aquí ustedes sacan el rango de esta función. Para empezar esto, ¿no? Y es igual a esto, ¿no? De acá y al cuadrado es igual a x menos 3, ¿no? Ahora, x es igual a y al cuadrado más 3, ¿no? Entonces ustedes tienen esto, que este es su dominio, ¿no? Y ya les he explicado que a partir del dominio es que ustedes tienen que sacar la imagen, ¿no? Así lo hemos hecho arriba, fíjense, repasen. Entonces acá está su dominio, fíjense, aquí está su dominio. Entonces acá, yo directamente de acá puedo reemplazar x, ¿no? Puedo, ¿qué se llama?
despejar X, ¿no? Y ese X lo reemplazo acá, ¿no? Fíjense que aquí, si yo reemplazo este X en acá, ¿qué me va a quedar? Y al cuadrado más 3 mayor o igual que 3. ¿No? Esto va a ser y al cuadrado mayor o igual que 0, ¿no? O también, fíjense, este X, yo lo resto menos 3, miembro a miembro, ¿no? Menos 3, aquí se hace 0, ¿no? Pero ese X menos 3, ¿a qué va a ser igual a? Y al cuadrado, ¿no? Entonces aquí me queda y al cuadrado. Entonces por uno o por el otro camino ven que llego a lo mismo y al final y va a ser mayor o igual que 0, ¿no? ¿Eso qué significa? Que esa es la imagen de mi función 1 va a ser igual a conjunto cerrado, ¿no? Intervalo cerrado, 0 y infinito, intervalo abierto, ¿no? Mayor o igual que 0. Eso está acá, ya fíjense, 0, infinito, ¿no? Otra forma de escribir. Esto, ¿por qué colocar? Debe estar de más. Ya, esta es la imagen de mi función 1, ¿no? Aquí imagen de mi función 2 está colocando. Tal vez me he equivocado y adelante lo he puesto. Y ahora lo mismo con mi función 2. Fíjense que está mi función 2, ¿no? Ahora esto es lo mismo que decir, esto es lo mismo que decir x más 1 elevado al cuadrado menos 4, ¿no? Esto es lo mismo que esto. No, por eso está acá. ¿Ya? Y ese es el... Y cuando yo despejo x, me va a salir esto. ¿Ya? Y cuando despejen x en una función, ya cuando les diga es una función, y hay ese problema de despejar x, ¿no? Por ejemplo, yo tengo x al cuadrado igual a y. Si ya les dicen el ejercicio es una función, entonces tú ya no tienes que analizar eso. ¿ya? Entonces tú solamente dices x igual a raíz de y. Y siempre tomas el signo positivo, ¿no? Porque aquí hemos visto que había más menos, ¿no? Pero si te ha dicho en el principio que es una función, entonces directamente te quedas con el signo positivo al despejar un radical, ¿ya? Entonces ahí tú tienes x, ¿no? Otra vuelta, x estaba en este rango, ¿no? Para mi función 2, ¿cuál era su dominio? Este, ¿no? Ese es su dominio, ¿no? Entonces x es mayor o igual que menos 1, menor que 1, ¿no? Intervalo abierto. ¿Ya? Y acá otra vuelta, medio que no conviene también, medio que sería medio rarito, ¿no? De esta manera. Entonces, acá tú haces que aparezca esto, ¿no? X más 1 lo sumas, ¿no? 1 más 1, 2. Menos 1 más 1, 0. Lo elevas al cuadrado, que va a ser 2 al cuadrado, 4. 0 al cuadrado, 0. Y les restas menos 4 a toditos, ¿no? Para que se mantenga la inecuación. Menos 4, 4 menos 4, 0, 0 menos 4, ¿no? Y todo esto aquí es igual a y. Entonces, y, ¿en qué rango está? Entre 0 y menos 4, ¿no? Entonces, sí, esto... sí, está, esto está más, esto. Está repitiendo. ¿No? Y ahí está la imagen de mi función 2. Ahora, fíjense que entre menos 4 y 0 chocará con 0 y infinito, y este intervalo abierto, ¿no? Es como decir acá, entre menos 4 y 0, ¿no? Pero no choca el 0, ¿no? Para la parte de abajo. Y en acá es desde 0, es desde 0 hasta infinito, pero no choca el 0. El 0 es intervalo abierto, por lo cual en ningún momento tienen elementos en común, ya como están viendo. Entonces, la intersección de ambas imágenes es conjunto vacío, por lo tanto, la función es inyectiva. Y si la función es inyectiva, puede tener su inversa, ¿ya? Otra cosa más que estamos viendo, bueno, que es inyectiva y existe una inversa, ¿no? Ahora, para sacar la inversa de mi función, ya les he dicho, simplemente es despejar x, ¿no? Entonces, fíjense como de mi primera función, ¿dónde es mi primera función? ¿No? Ya, mi primera función es esta, ¿ya? Entonces, y igual a raíz de x menos 3. Es que aquí lo estoy haciendo en directo. Pero aquí les voy a explicar. Aquí es igual a esto, y igual a raíz de x menos 3. Y al cuadrado igual a x menos 3. X es igual a y al cuadrado más 3. Mi función inversa va a ser igual a x al cuadrado más 3, ¿no? Eso directo. De acá. Y es igual a... esto, aquí está esto. Aquí está.
¿no? Y es igual a todo esto, despejando x será esto, ¿no? Entonces mi función inversa, ¿a qué va a ser igual? A la menos 1. Raíz cuadrada de x menos 4 menos 1, ¿no? Y ya está. Esas son mis funciones inversas, ¿no? Simplemente despejo lo que es. Solamente va a ser eso, ¿no? Lo que les decía, mi primera función inversa, mi segunda función inversa y la imagen, ¿no? Fíjense cómo la imagen, ¿dónde está? La imagen se convierte en dominio, ¿no? Porque hemos intercambiado, ¿no? En vez de y le hemos cambiado x. Aquí cuidado se confundan porque siempre hay, no sé por qué, siempre hay uno que se confunde y me pregunta y no le pasa. No es lo mismo. Entonces, igual, la imagen, fíjense que la imagen se convierte en dominio. En vez de y coloco x, ¿no? Y ese es el dominio, ¿no? Porque hemos hecho función inversa. Ya, si tienen un poquito más de dudas, después en la parte teórica, igual, lo que les explica el ingeniero. Ya, por último, la composición de funciones, ¿ya? Aquí nos dice, sean las funciones f y g de los reales son los reales, ¿no? Conjunto de llegada, conjunto de partida, tales que f de x es igual a esto, g de x es igual a esto. Hallar esta composición, ¿ya? La composición, bueno, ya no les voy a explicar eso de este sencillo. Directo vamos a avanzar. Si tienen preguntas así sencillas del ingeniero, repasando. Ya, para mi función f de x es esto, ¿no? ¿Qué es lo que me pide? Allá, esta mi función, voy a hallar su inversa, ¿ya? A simple vista es una función biyectiva, ¿ya? Ustedes compruébenlo. No es necesario que sea biyectiva, es inyectiva. Es una función inyectiva, ¿ya? Entonces, ustedes compruébenle, esta es inyectiva, se los aseguro. Se nota a simple vista. Entonces, puedo sacar la inversa. Para sacar la inversa de una función que hago, despejo x, ¿no? Estoy despejando x, ¿no? Despejo x, ¿qué es eso? Mi función inversa. Al y que lo convierto en x, listo. No, ahí está mi función inversa. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Ahora, aquí lo que yo tengo es g a la inversa. Entonces, si yo le saco su inversa, ¿no? Oigan, g a la menos 1. Si yo le vuelvo a sacar la inversa a esta función, ¿qué es lo que voy a obtener? La función original, ¿no? Y eso es lo que hago. Entonces, lo mismo. ¿Ya? Esto va a ser y igual a 2, ¿no? 2x menos 1 sobre 3. Sí, o sea, ya no, va a ser lo mismo, y despejo x, ¿no? Despejo x, bla, bla, ¿no? Despejo x, una vez que despeje x, se vuelve g de x, ¿no? Este y se convierte en x, ¿no? Es como sacarle la inversa a la inversa, me da la función original. Y luego finalmente, para hallar esto, ya, esto es lo mismo que decir, mi función a la inversa de f, evaluado en g de x, ¿no? Va a ser igual a qué. Ya tengo la inversa de esta función, ¿ubican? Ya está ahí la inversa de esa función. Entonces aquí lo que les decía, ¿no? Mi función inversa de f evaluada en g de x, ¿no? Aquí está la inversa de mi función. Entonces en vez de colocar x acá y acá, ¿qué es lo que coloco ahora? G de x, ¿no? Entonces aquí va a estar g de x. Pero g de x acá es igual a todo esto. Entonces en vez de g de x acá coloco todo esto, ¿no? Hago operación sola y ya está. No van a disculpar que sea así de rápido, no sé si sea así de rápido, pero no, el avance ha sido muy rápido y ya, ni modo. Vamos a tener que ir con esto. Ya el día martes resolvemos examen, repasan esto, repasan la parte teórica del ingeniero, ¿no? Vuelven a ver el video y con eso yo creo que van a entender. Así quedaríamos.